pero es un trabajo que sí se lleva muchos, muchos años. Ningún médico te va a meter a un proceso de cambio de sexo si no has llevado varios años de psicoterapia. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con el doctor Alfredo Zúñiga, doctor muy ocupado, que hoy viene con nosotros a hablarnos de un tema muy interesante. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Muy bien, Jackie, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Vamos a hablar de un tema que creo que nunca lo hemos pensado desde este ángulo. Y yo creo que la homosexualidad no es una cuestión de solamente, ya salió del closet o él es gay y tal vez juzgar cuando no tenemos la menor idea de realmente cuál es el proceso que pasa una persona para poder salir del closet. Sí, realmente es un proceso bien complicado ahorita que lo mencionas. Mira, tenemos muchos prejuicios culturales, ¿no? Vivimos en una cultura principalmente religiosa en donde toda esta cuestión de la homosexualidad pues está entre mal vista o no aceptada. Entonces, cuando una persona va descubriendo que él es o ella es una persona que tiene estas necesidades de estar con personas de su mismo sexo, tiene muchas implicaciones en términos de no quiero que nadie se entere. ¿Por qué? Primero, Por supuesto, porque me van a descalificar, porque mis papás se van a enojar conmigo, incluso porque estoy mal, algo tengo que está mal conmigo. Entonces, vencer todos estos prejuicios, vencer todas estas ideas culturales, cuesta mucho trabajo. Y cuesta mucho trabajo por el miedo a no ser aceptado, por miedo al rechazo, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a darme cuenta de esta preferencia? Pues lo que hago es esconderlo y que nadie se dé cuenta y no quiero que nadie lo vea, pero se vuelve un conflicto porque aquí tengo esta necesidad, aquí tengo esta preferencia, yo sé que me atraen las personas de mi mismo sexo, pero ahora, ¿cómo lo explico pensando que no me van a aceptar? Entonces es un proceso que se puede llevar muchísimo tiempo, años. Normalmente hablamos de años. Años viviendo en una cárcel y en una prisión de no puedo ser quien soy cuando la verdad es lo más respetable del mundo. Totalmente. Pero si vengo de una familia en donde hay estos prejuicios y en donde hay homofobia y en donde hay crítica por la preferencia y todo esto, pues yo mismo crezco con la idea de que lo que soy no va a ser aceptado por mi gente más cercana. Uh-huh. Entonces, como me doy cuenta que yo no puedo evitar esto, como me doy cuenta que esto es lo que yo soy, lo normal es que una persona empiece a tener encuentros con parejas a escondidas, ¿sí? Sin que nadie se entere. Finalmente empieza a aparecer una ansiedad que va creciendo y la persona está ansiosa todo el tiempo y no quiero que me cachen y no quiero que nadie se dé cuenta. Y muchas veces terminan, por ejemplo, aquí en el consultorio, por un problema de ansiedad, porque no pueden dormir, porque están muy angustiados, porque entran en procesos depresivos importantes. Y entonces lo que hay que hacer es entender que, número uno, esto no es una situación de estar mal en ningún sentido. No. Es simplemente una preferencia como cualquier otra. Y el hecho de ir aceptando la idea de que voy a tener que abrirme, porque si no quiero abrirme voy a seguir viviendo esta vida pues tormentosa, llena de angustias, llena de temores, llena de miedos, y la única forma de liberarse de todo eso que se siente, porque además es muy incómodo estar con ansiedad todo el tiempo. Yo te diría que la ansiedad es el sentimiento más feo de todos los que existen, ¿no? Y el tener que vivir a escondidas y el no poder ser yo libremente, eso no me va a permitir ser feliz, nunca. Entonces estas personas que viven una vida a escondidas y jamás salen del closet son personas que nunca van a poder ser 100% felices, déjenme utilizar la palabra, o con una sensación de libertad, ¿no? Van a vivir siempre con esta opresión del prejuicio que hay. Y yo lo que me he dado cuenta con la gente que viene aquí con estas dificultades es que tienen que empezar por aceptarlo ellos mismos. Muchas veces el problema es que como nos han educado que esto no debe ser, pues el primero que no lo acepta soy yo.
Aunque cada vez está más abierto. Por Pero supuesto. finalmente yo creo que sí es un proceso De mucho trabajo de personal. muchísimo trabajo personal. Entonces, una vez que yo empiezo a entender que esto no es negociable, no es un problema, no es nada malo y que la gente no necesariamente me va a rechazar cuando se entere, entonces puedo empezar a estar, número uno, yo más cómodo conmigo. Y una vez que yo ya estoy cómodo conmigo, que yo ya asumí esta situación, entonces puedo empezar a salir al mundo. Puedo empezar quizá a decirle a mis amigos más cercanos, como una prueba, ¿no? De que no me van a descalificar, de que me van a seguir queriendo. Una vez que veo que no pasa nada, pues me voy animando a hacerlo con más amistades, con más gente cercana. Y casi siempre las últimas personas a las que se les dice es a los familiares más cercanos, ¿no? Por este temor a la descalificación. Pero una vez que yo entiendo que esto es lo que soy, pues entonces lo que hago es enfrentarlo. Es como cualquier otro miedo, mira, no es muy diferente a cualquier otro miedo que tenemos los seres humanos, ¿no? Miedo a tomar una decisión importante en mi vida. Lo pienso y lo pienso y lo pienso hasta que digo, bueno, pues estoy listo y tomo la decisión. Y claro que al principio me va a dar miedo la reacción de los demás y qué puedan pensar y qué tal que se vuelve difícil mi vida, pero una vez que tomo la decisión y me doy cuenta que no pasa nada, entonces puedo aplicar este mismo principio al miedo de decirle al mundo y de dejarme ver tal como soy. Es más fácil si tengo ayuda. Claro. ¿No? O sea, la diferencia que tú ves entre una persona que sí se animó a salir del closet después de este proceso y una que definitivamente está en una familia tal vez muy religiosa o en una familia con principios muy cerrados y que nunca se atrevió a pues aceptar. Yo te diría que es una diferencia bien grande. La gente que salió los ves plenos, felices, abiertos, ya no tienen que vivir escondidas. Esto de llevar una doble vida es desgastante en todos los sentidos, ¿no? En el momento que una persona se libera de esto, las personas de verdad me dicen, es que siento que me quité una tonelada de encima, ¿sí? Ahora viene un proceso bien especial, porque en el momento que yo lo hablo, yo tengo la expectativa de que todo el mundo lo entienda y de que todo el mundo me acepte, porque como yo ya lo entendí, sí, ya lo acepté, ya. Espero que los demás tengan esta misma reacción de aceptarme a la primera. Y entonces cuando vienen los problemas, ¿por qué? Porque es que vienen los pleitos, porque mi papá no me acepta, o porque mi mamá no me acepta. Y creo que aquí hay que tener mucho cuidado con una cosa. Si a mí me llevó años llegar al punto, y yo que lo estoy viviendo, de llegar al punto de decir esto es lo que soy, pues creo que también se valdría que le diéramos a las otras personas un tiempo suficiente para que procesen ellos lo que tienen que procesar y hacer el trabajo que tienen que hacer los demás en aceptarme a mí. Exacto. Porque una vez que yo ya me acepto y una vez que yo salgo sin ningún tipo de máscara, yo me siento liberado y se siente muy bien. Pero le tenemos que dar también su tiempo a los demás para que procesen lo que ellos tengan que procesar, para que entonces ellos también me puedan aceptar abiertamente ya sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de dificultad. Y si a mí me llevó años, si me llevó 5 años, pues yo esperaría que por lo menos a la otra persona le diéramos un tiempo razonable. No sé si se va a tardar lo mismo, ¿no? Pero si se tardara 5 años se los tendríamos que dar. Entonces, creo que es un trabajo que se tiene que hacer en ambas partes. Claro, tanto el que está saliendo del closet, tanto del que está saliendo del closet como de la persona que está del otro lado recibiendo esta noticia o esta información. La mayoría de las veces, no quiero generalizar, pero con mucha frecuencia los papás, si no lo saben, ya lo sospechan, ya tienen una idea, entonces muchas veces la idea tampoco es que les va a caer de sorpresa, ¿no? Ya también vienen haciendo un trabajo, ya también vienen procesando esta situación. ¿Por qué? Porque ven ciertas situaciones. Por supuesto, el chavo que tiene 23 años y que nunca ha llevado una novia a la casa, y los papás inevitablemente empiezan a cuestionarse, empiezan a preguntarse. O la niña que tiene 25 años y que nunca ha llevado un novio a la casa, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, los papás siempre hay algo que saben, o esta intuición, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí. Que tenemos los papás, de que sabemos siempre qué está pasando con nuestros hijos, aunque no lo tengamos claro,
Pero también hay esta parte de la negación. No es fácil aceptar en una cultura como la nuestra que tengo un hijo que es gay, ¿no? ¿Por qué? Por mis propios prejuicios. Y esos son los que yo tengo que vencer como papá. No se trata de aceptar a mi hijo lo acepto perfectamente bien porque lo quiero, porque nunca he tenido un conflicto con él y no puede ser que el día que me da la noticia de que es gay, pues no es que se convirtió en otra persona, no es que cambió radicalmente, sigue siendo exactamente el mismo. La cuestión ahora es que yo tengo que empezar a enfrentar mis propios prejuicios, que no tienen nada que ver con él o con ella. Sí. ¿No? Y es también hacer un trabajo de aceptación. De aceptación. Y de romper yo mis propias barreras, mis propias dificultades, mis propios prejuicios. Y los que nunca salen del closet, pues esos van a vivir siempre con ansiedad, con estados depresivos, van a vivir este desgaste de tener que llevar una doble vida. ¿Sí? No es fácil llevar una doble vida. Y estamos hablando de situaciones quizá de homosexualidad, que hoy por hoy creo que culturalmente son mucho más aceptadas, ya no hay tanta dificultad como lo había hace un par de décadas, hace 50 años ni hablar, ¿no? Pero hay casos todavía quizá más difíciles. ¿Qué pasa cuando yo me siento atrapado en el cuerpo del sexo opuesto? Es decir, ¿qué pasa cuando yo tengo un cuerpo de niña, tengo nombre de niña, voy en una escuela de niñas, me visto como niña y en el fondo yo creo y estoy convencido de que yo soy hombre? ¿Y eso qué es? Así nacen. Mira, hay muchas teorías. Hay teorías que dicen que sí, esto es una cuestión con la que ya se nace. Y hay teorías que dicen que esto es una cuestión que se va generando a lo largo de tu desarrollo. La verdad es que no podemos determinar exactamente de dónde viene, ¿no? Pero esta cuestión de la transexualidad, que así es como se llama, tengo cuerpo de mujer, nombre de mujer, vida de mujer, y yo en el fondo sigo sintiendo que soy hombre, esta genera todavía más ansiedad y mucho más conflicto, ¿sí? Claro. Porque además, aunque el ser gay ya de alguna manera quizá no sea tanto alboroto social, esta cuestión de la transexualidad sigue siendo todavía muy difícil de enfrentar y muy difícil de manejar. Yo he tenido casos en los que los papás, en el momento que se enteran, empiezan a prohibirle a sus hijos a salir con ciertas amistades y con ciertas personas, y entonces, ¿por qué? Otra vez, no por quién es la persona, sino por todos los prejuicios de los papás que hay alrededor de esto. Sí, tal vez tienen la fantasía, o sea, no saben ver esto, que esto no es como que se quita o se pone, o sea, es por así supuesto. Eres tú. Entonces, ¿qué pasa con una niña que es Luisa, ¿no? Y que de repente se da cuenta que está atrapada en una vida y en un cuerpo y en un rol de mujer, cuando en el fondo ella siempre ha pensado que es hombre y que la naturaleza se equivocó? Pues hoy hay opciones de muchas cosas, ¿no? Hay gente que literalmente pasan por todo un proceso, no solo psicológico, que ese es quizá uno de los más importantes, pero sino también anatómico y físico. Es decir, hacerse cirugías, empezar a utilizar hormonas, y entonces una niña que a lo mejor se llama Gabriela cuando es niña, hoy en día se puede llamar Mauricio o Germán cuando crece. Y lo ves físicamente y tiene barba y va al gimnasio y entonces está fuerte. ¿Y qué sucede? Pues tiene que cambiar radicalmente su identidad completa, porque no solo es decirle a la gente que acepte lo que a mí me gusta. Aquí sí tengo yo que hacer toda una serie de cambios en términos de aprender a vivir de otra manera, aprender a sentir de otra manera, pero es un trabajo que sí se lleva muchos, muchos años. Ningún médico te va a meter a un proceso de cambio de sexo si no has llevado varios años de psicoterapia, ¿no? Y lo primero es empiezan a darte las hormonas y empiezas a vivir una vida como la vivirías de la otra manera, y si después de un tiempo razonable decides que sí estás a gusto, entonces puede venir ya un proceso de una cirugía en donde te puedan asignar un sexo distinto al que naturalmente traes. Esto evidentemente cuesta mucho trabajo, no solo emocional, sino incluso económico, sino en términos de cambiar toda una vida, ¿no? La gente quizá todavía no está tan abierta para la transexualidad como lo puede estar para la homosexualidad.
Pero bueno, sigue siendo una situación que se puede resolver, que se puede trabajar, que se puede hacer una reasignación de sexo y entonces la persona empezar a vivir otra vez plena y darse cuenta que, porque te digo lo que dicen las personas, ¿no? Este es quien realmente yo debí haber sido siempre. Y entonces los ves contentos y felices, a diferencia de antes de todo este proceso, cuando los veías angustiados y deprimidos, y desmotivados, pues, y con miedo, por supuesto. Entonces, creo que el hecho de poder decir, este soy yo, y anunciárselo al mundo, sí, va a haber gente que se va a ir, por supuesto, desgraciadamente. Pero bueno, esto quiere decir que es gente que al final de cuentas no me acepta como soy. Y los que se queden, porque también va a haber mucha gente que se va a quedar, esos son los que realmente es la gente que va a estar a mi alrededor siempre, ¿no? Qué maravilla, doctor. Y es que sí, no es nada más salir del closet, o sea, es todo un proceso para llegar a ese punto. Para llegar a ese punto. Y una vez que yo ya salí, yo ya no tengo bronca. Ahora sí la bronca es de los demás que no me aceptan. Pero tengo que darle su tiempo para que ellos también hagan su proceso. Para que también tengan su proceso. Ay, doctor, pues muchísimas gracias y esperemos verlos pronto en otro programa. Y si en algún momento andan en esta situación, busquen ayuda. Es más fácil salir de todo esto con ayuda que salir solo. ¿Dónde te pueden encontrar, mi doctor? Mira, hay una página de internet que se llama depresionyansiedad.com. Ahí están mis datos, ¿no? Y si no conmigo, con quien sea, pero busquen ayuda, es más fácil salir ayuda, claro que y vivir todo este proceso acompañado que vivirlo solo.